Bueno, Shalom para los que nos están viendo a través de YouTube. Repito, la porción de esta semana es el capítulo 32 de Deuteronomio. Y le puse como título, Dios sigue siendo fiel. Los animo que se puedan, que se queden conectados ahí los que están, que seguramente Dios tiene una palabra para sus vidas, así como la tuvo para mi vida. Esta palabra, este capítulo de Deuteronomio, muestra el cántico de Moisés. Es una obra poética, profética, antes de la muerte de Moisés, ¿sí? Y les recuerda, este cántico les recuerda al pueblo de Israel, y nos recuerda a nosotros la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo de Israel y las consecuencias de la infidelidad de su pueblo. Y nos recuerda también constantemente el pacto que nosotros, o el pueblo de Israel en ese entonces, había hecho con Dios, porque el pueblo de Israel en el monte Sinaí les dijeron al pueblo, sí, haremos todo lo que tú digas, ¿no? Al pie del monte, escucharon los 10 mandamientos, ¿no? Y ellos, ese momento fue un pacto, un pacto matrimonial entre el pueblo de Dios con Yahweh, con Dios mismo, ¿no? Entonces, esta palabra la dividí en cuatro puntos. Vamos a hablar sobre la grandeza y la fidelidad de Dios, número 1. Número 2, la ingratitud y rebelión de Israel. Número 3, el juicio de Dios por la desobediencia. Y número 4, misericordia y la restauración de Dios. Entonces, como punto 1, la grandeza y fidelidad de Dios, vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al 4. Dice, escuchad cielo y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Y goteará como la lluvia mis enseñanzas, destilará como el rocío mis razonamientos, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yahweh proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Moisés acá comienza exaltando el nombre de Dios y afirmando que su obra es perfecta, que de todas sus maneras que tiene, él siempre hace justicia. Dice acá, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Este pasaje nos recuerda que Él es digno de alabanza, digno de honor, que Él es un Dios fiel, un Dios justo, que en Él no hay injusticia. Dice, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Amén. Entonces, quizás en nuestras vidas también muchas veces podemos olvidar que Él hace todas las cosas perfectas. Muchas veces, incluso cuando no entendemos, ¿no?, las cosas que nos están pasando en nuestra vida y nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas, ¿no? Quizás podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, pero acá Dios dice que es un Dios justo, que no hay iniquidad en Él, que Él es recto. Esto nos llama a nosotros a confiar en su carácter, nos llama a que nosotros pensemos y recordemos que Él no comete errores, que todas las cosas que nos pasan es por algo. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es santo. Amén. Segundo punto, la ingratitud y la rebelión de Israel. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32 del 5 al 18. Dice así, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Yahweh, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tus padres y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de ellos, de los hijos de Israel. Porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad.
Lo atrajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita, o sea, que revolotea en su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Yahweh solo los guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequillas de vaca y leches de oveja, con grosuras de corderos y carneros de Basán, también muchos machos cabríos. Con lo mejor del trigo, de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jerusum y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de tu Dios creador. A pesar de la fidelidad de Dios, Moisés acá nos describe que como el pueblo de Israel se había corrompido, se había apartado, se había olvidado de la bondad de Dios. Estos pasajes nos reflejan la tendencia que tenemos nosotros como seres humanos a olvidarnos de la bondad, de los favores que Dios ha tenido con nosotros cuando todo nos va bien. Cuando todo nos va bien, nosotros como seres humanos nos olvidamos de las cosas, de las bondades que Dios. Dice acá que engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca. ¿Menospreció a quién? A Yeshua. La palabra nos dice que la roca de nuestra salvación es Yahweh. Pero también en Corintios, en Pedro, también nos dice que bebimos todos la misma roca. En Romanos creo que también dice. En Salmos hay un montón de pasajes que nos explica que Yahweh, que Yeshua es nuestra roca. ¿Por qué? Cuando todo está bien en nuestra vida, ¿qué pasa? Nos olvidamos. Nos olvidamos de los favores que Dios ha hecho para nuestras vidas. Y estos pasajes nos animan a nosotros, nos desafían a examinarnos a nosotros mismos y recordar en nuestro corazón que la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción no es en las cosas que podamos tener. Acá, ¿no? Dice, nos describe con aceite de duro pedernal, mantequilla de vaca, o sea, nos describe a alguien próspero, ¿no? Que rebosaba de salud, de bienestar, de economía. Pero estos pasajes nos hacen reflexionar que la satisfacción verdadera, el bienestar no viene simplemente de lo que tenemos acá en la tierra, porque todo lo que tenemos acá en la tierra es pasajero, pero la verdadera satisfacción y felicidad viene de tener una relación con Dios, de tener un encuentro con Él, porque podemos tener muchísimas riquezas, podemos estar bien de salud, pero puede estar vacío nuestro corazón. Hay mucha gente que rebosa de salud, rebosa de riquezas, pero sin embargo se sienten solos, se sienten tristes. Nunca les faltó nada, pero sin embargo les falta ¿qué? La relación con Dios. A veces creo que hay un proverbio o un salmo que dice que mejor estar en casa de pobre, ¿no? A veces es preferible estar en la pobreza, pero con Dios mismo, que estar en la riqueza y sentirnos vacíos. Estoy parafraseando porque no me acuerdo muy bien cómo es el pasaje, pero sé que está en Proverbios o en Salmos. A veces es mejor. Y claro, usted puede decir, bueno, pero ¿a quién le gusta estar en pobreza? No, a nadie. A lo que voy es que la verdadera satisfacción y felicidad viene de la relación con Dios, no de las cosas materiales. Y muchas veces nosotros nos olvidamos. Acá el pueblo de Israel fue ingrato, fue rebelde. ¿Por qué? Por el bienestar. Amén.
Tercer punto, esto va a ser cortito, pero vamos a ver la conclusión de todo esto, porque este es un pasaje, es un cántico que nos lleva a muchas reflexiones. Punto número 3, el juicio de Dios por la desobediencia. Vamos a leer nos quedamos del versículo 19 al versículo 33. Dice, y lo vio Yahweh y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, en veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Yahweh. Porque son nación privada de consejo, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podrían perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000, si su roca no los hubiera venido y Yahweh no les hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma y de la vid de ellos y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpiente es su vino y ponzoña cruel de áspid. Aquí podemos ver el juicio de Dios por la desobediencia. Dios, que es un Dios de santidad y de justicia, no puede ignorar la rebelión de su pueblo, del pueblo de Israel, la rebelión que podemos cometer nosotros. También nos habla del juicio que vendrá sobre el pueblo debido a su infidelidad, debido a su rebelión. Esto nos permite, Dios permite, que otras naciones se apoderen de nosotros, incluso nuestros enemigos se burlen de nosotros. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Hace que nosotros suframos las consecuencias de nuestra desobediencia. El pecado, siempre decimos nosotros, el pecado siempre trae consecuencias. A veces Dios permite que experimentemos sufrimiento, dolor, pero ¿para qué? Para que podamos ser disciplinados. Dice en Hebreos que la disciplina al presente no es causa de gozo, sino causa de tristeza. Pero dice que después da frutos apacibles de justicia. O sea, Dios como Padre corrige a sus hijos. En este pasaje, aunque parezca duro, el propósito de Dios es que aprendamos y regresamos al camino correcto. Este pasaje nos recuerda que Dios no tolera el pecado, pero su propósito final es siempre restaurarnos. Siempre tiene un propósito, aunque no entendamos, aunque nuestras consecuencias vengan a nuestras vidas. El propósito de Dios es siempre que nosotros volvamos a sus caminos, volvamos y nos arrepintamos, y Él siempre estará dispuesto ¿a qué? A restaurarnos. Amén. Punto número 4. La misericordia y la restauración de Dios. Sigamos leyendo, versículo 34 al 43. Dice,
Porque, 34, perdón, ¿no tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará. Porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Porque Yahweh juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que las fuerzas pereció y que no queda ni siervo ni libre, dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y los defiendan. Ved ahora que yo soy yo, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano, y diré: vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada, y le echaré mano del juicio, y tomaré venganza de mis enemigos, y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Amén. A pesar de la dureza y del juicio, Moisés acá también está profetizando la restauración de Israel. Dios es un Dios misericordioso. Promete destruir completamente a sus pueblos, pero también a restaurarlo. Al final Él se vengará, dice, de su pueblo. A pesar de que nosotros fuimos infieles, Él promete restaurarnos y también promete que Él se va a vengar, dice, al pueblo, al que nos dañó también, al que nos llevó a otros dioses. Dios siempre tiene una puerta abierta para la restauración, una puerta abierta para que nosotros volvamos a su camino, volvamos a ser restaurados a pesar de nuestros errores, de nuestra ingratitud. Este es un llamado a la esperanza y a la reconciliación con Dios. Como conclusión, acá Deuteronomio nos muestra un ciclo de la relación con Dios y la relación con el ser humano. Amén. Nos muestra la grandeza, la fidelidad, la rebelión humana y el juicio justo. Y finalmente nos muestra la misericordia y la restauración de Dios. Este capítulo nos invita a reflexionar. ¿Estamos reconociendo la grandeza de Dios? ¿Estamos enfrentando las consecuencias de nuestras acciones? Pero por sobre todo, nos anima a volver al Dios misericordioso, quien siempre está dispuesto a restaurarnos y mostrarnos su amor, que es inagotable. Amén. Que este cántico de Moisés sea un recordatorio constante de la necesidad de vivir en obediencia, recordando la fidelidad y la justicia de nuestro Dios. Tenemos que pensar, ¿estamos alabando a Dios? ¿Estamos viendo la grandeza? ¿Estamos siendo ingratos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Nos estamos olvidando de los favores que Dios nos ha hecho? ¿De la bondad que ha tenido con nosotros? Y si nos hemos desviado, si nos hemos perdido, si no hemos dado la gracia que Él se merece, aún como estaba el pueblo de Israel, engordó, se estableció, estaba bien, estaba próspero. Aún en nuestra prosperidad, ¿le estamos dando gracia? Porque parece que nosotros tenemos la costumbre de que cuando estamos mal, más clamamos, más oramos, ¿no? Cuando está todo bien, nos olvidamos. Eso es lo que Dios, aquí Moisés nos está enseñando. Recordar constantemente la fidelidad de Dios para con nuestras vidas.
que debemos dar gloria, alzar nuestros brazos y decir gracias, Padre, por tu fidelidad, porque no nos falta, porque tenemos siempre un plato de comida, y si nos falta te doy gracias porque tengo salud. Si no tengo salud, te doy gracias, Señor, porque aún tengo mis labios para alabarte, aún tengo mis labios para decir, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor quiere que vengas a sus caminos, tenemos la boca. Amén. Tenemos que agradecer porque Él es un Dios recto, es un Dios justo, y que a cada uno de nosotros nos devolverá con bien o nos devolverá con las consecuencias que tenemos a causa de nuestro pecado. Así que recuerden que Dios siempre sigue siendo fiel. Él siempre permanece fiel. Y Él quiere restaurar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida. Pero debemos nosotros volvernos siempre a Él y darle la gracia a Él, darle la gratitud y declarar a todos que Él es grande y poderoso. Amén. Y bueno, y eso es lo que quería compartir con ustedes.